Buenos días. Como cada domingo estamos aquí para exponer la palabra del Señor y ruego a nuestro Dios que el Señor use nuestros miembros, nuestra voz, para traer un mensaje de edificación a la iglesia. Yo le quiero invitar a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Por favor, trasládese ahí, acompáñeme. Ahí en el capítulo 2 vamos a leer, vamos a hacer una lectura de 10 versículos. Yo le invito, en el nombre del Señor, leamos. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué refrescante es oír cosas como esto, ¿cierto? ¿Qué concepto tiene de nosotros el Señor? ¿Cómo nos mira? Me gusta mucho la parte última, cuando Él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Me gusta porque no lo dice Pedro, lo dice Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu. Esa es la manera en que nos mira, Edith. Así nos mira Dios. A veces nosotros tenemos una imagen y un concepto de nosotros muy inferior, pero esa es la visión que Dios tiene de nosotros. Y a mí me alienta mucho, porque a veces nos reprochamos tanto, ¿verdad? Y Dios dice: no, ustedes son lo mejor de lo mejor. Me gusta eso.
Denme un momento, en los primeros versículos. Podemos ver que el apóstol Pedro está hablando de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos refiere y afirma cuál ha sido la obra magnífica del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y viene terminando el capítulo 1 y dice ahí, desechen todo lo que es lo que no es conveniente en sus vidas. Todo eso que les estorba, deséchenlo. Y hace una exhortación muy interesante. Dice, deseen como niños. La leche, dice, la leche espiritual no adulterada. Hay una exhortación ahí hermosa. En una época de gran persecución de la iglesia, el apóstol Pedro envía este mensaje, amados, a los judíos cristianos con el propósito de animarles y de consolarlos, porque la iglesia en aquel tiempo sufría gran persecución. Y estas palabras que hemos leído son parte de esa exhortación al ánimo, a levantarse. Los exhortó a seguir una vida en santidad en medio de las circunstancias que estaban viviendo. Y el mensaje anima a los creyentes a través de recordarles acerca de la vida eterna. Y también recordándoles que quienes sufren por ser cristianos están unidos con Cristo en su sufrimiento. Una vez escuché a nuestro pastor Raúl de la O diciendo, Cristo sigue sufriendo a través de su iglesia. Y me llamó la atención. Y ahora que estudiaba recordé aquello y parece que efectivamente el sufrimiento del cuerpo, el sufrimiento de la iglesia es el sufrimiento de Cristo. Ya sé que en muchos lugares se enseñan cosas distintas, pero lo estudié seriamente. Y Cristo sigue sufriendo por medio de su iglesia. El apóstol Pedro les dice, cuando tú sufras por causa de Cristo, por causa del Evangelio, recuerda eso. Te unes a Cristo en su sufrimiento. El sufrimiento tuyo por causa del Evangelio es el sufrimiento de Cristo y estás unido a Él. Y eso es otro elemento de ánimo que quiere infundir el apóstol Pedro a las iglesias, a la iglesia sufriente, perseguida. Que Cristo siempre será nuestra esperanza en medio del sufrimiento y nuestro ejemplo de cómo se permanece fiel en medio de la prueba, de la lucha, del agobio, del sufrimiento. Él es nuestro ejemplo. Más o menos es el mensaje general de la carta del apóstol Pedro
Y también habla del privilegio de pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí sabe que es un privilegio pertenecer a la familia de Dios? ¿Sabe usted que somos hijos de Dios? ¿Lo tiene clarísimo? Somos hijos de Dios, de a de veras. No como pensábamos antes, que cualquiera que pasaba decía, ese también es hijo de Dios. No, hombre, ¿qué será? No. No, nosotros sí somos hijos legítimos de Dios, engendrados no de sangre, ni de voluntad de varón, dice la Escritura, sino de Dios. Por su voluntad nos convertimos en hijos de Dios. Y déjenme decirle algo al respecto. No todos tienen la convicción de ser verdaderos hijos de Dios. No todos. Se oye y se asume, pero saberse hijo, sentirse hijo, eso te cambia la vida, te cambia el panorama, te cambia la mentalidad y te cambia la conducta. Cuando nada más lo oímos, pero no lo creemos realmente, pues no pasa nada. Por eso la exhortación aquí y el consuelo que trae el apóstol es recordándoles que son familia de Dios y que cada creyente es un hijo de Dios. Si tú asumes y yo asumo que somos hijos de Dios, ¿cuál será nuestro pensamiento? ¿Cuál será nuestra conducta diaria, cotidiana? Importante. De mucho ánimo, de mucho valor, de mucho gozo. ¿Sí o no? Y de obediencia. Importante. Es un privilegio. Habla del privilegio de ser una comunidad que le pertenece a Él. Esta comunidad pequeña es pertenencia de Cristo, y no solo es pertenencia de Cristo como un objeto que uno puede tener, sino es la niña de sus ojos, nada menos. Usted, amado, usted es la niña de los ojos de Dios. Hay de aquel que se mete con la niña de los ojos de Dios. Somos eso. Les trae a la mente eso. Cristo es el fundador y al mismo tiempo es el fundamento de esa comunidad, les recuerda también. Fundador y fundamento. Usted, no sé si se ha puesto a pensar, pero el estar aquí en comunidad nosotros, decimos, pues me invitaron a esa congregación. Al principio no sabíamos qué era, si era una iglesia, si era un club, no sabíamos qué era. Pero ahí se juntaba gente buena onda, ¿no? Pero ahí llegamos, nos invitaron. Pues estas congregaciones, pequeñas o grandes, fueron fundadas por Jesucristo, el Hijo de Dios. No se crea que se nos ocurrió juntar gente y hablar de cosas leyendo un libro. La estructura espiritual y la esencia espiritual de estar aquí, de lo que tenemos aquí, de lo que yo estoy viendo enfrente y lo que usted ve a los lados, y de lo cual usted es parte, lo generó Jesús hace 2000 años. Y les recuerda eso. Él es fundador y al mismo tiempo fundamento, base. Es la estructura que sostiene. Por eso tenemos confianza en la iglesia, en su vida. La iglesia tiene vida propia. Si yo no estoy, la iglesia continuará sin mayor prejuicio.
sin mayor perjuicio. Si usted no está, la iglesia permanecerá. Porque la iglesia tiene vida en sí misma. Se la infundió Jesús. Él la fundó. Es de Él. Sí, en esa confianza servimos, en esa confianza vivimos. Yo prediqué hace algunos meses, no sé si ya años, prediqué un mensaje donde decía: permanecerá la iglesia, sobrevivirá la iglesia ante situaciones como pandemia, ante situaciones como la amenaza de guerra, la amenaza del hambre, la amenaza de todas las amenazas que hay alrededor del mundo y de la historia presente. Ante todo eso, la pregunta que planteaba era: ¿permanecerá la iglesia? ¿Sobrevivirá la iglesia? Y concluimos en ese mensaje: la iglesia va a sobrepasar todas esas cosas hasta que Cristo diga: se acabó. Antes de que lo diga, la iglesia continuará. Y aquí Pedro en alguna forma les está diciendo: son de Cristo. Él es el fundador y Él es el fundamento. Y mire, no es casual que Pedro empleara en este mensaje de la carta imágenes que eran muy especiales para él, su visión, porque Jesús las usó también cuando le reveló ciertas verdades a Pedro. Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro: no, tu nombre ahora será Pedro. Él se llamaba Cefas y él le puso por sobrenombre Pedro, que significa piedra. Perdón, Simón. Y Cefas significa piedra, ¿no? Entonces, sí, lo dije mal. Simón. Y le dijo: no te llamarás más así, tu nombre será Pedro. Imagínate que alguien venga y te diga: tú eres una piedra. Eso le dijo Jesús: es piedra. Y yo creo que el impacto que generó ese apodo, sobrenombre, en Pedro fue muy importante, muy significativo. No para mal, completamente lo contrario, para bien. Y aquí lo vemos. La imagen en la mente de Pedro muy seguramente estaba referida en este pasaje cuando llamó a la iglesia casa espiritual compuesta ¿de qué? De piedras vivas. Vea, Él me dijo que yo era una piedra y ustedes también lo son, pero somos piedras vivas, edificadas sobre la piedra angular que es Jesucristo mismo. Jesús es la piedra viva, la piedra angular, la piedra de fundamento. Él es, sobre Él está la iglesia. La iglesia no está fundada sobre Pedro. A la iglesia cristiana no la fundó Pedro, como dicen. A la iglesia cristiana la fundó Cristo mismo. Y entonces Pedro y el resto de los apóstoles vinieron a asentarse sobre el fundamento, sobre la piedra del ángulo, y el edificio creció. Cristo es la piedra angular. Las figuras que el apóstol Pedro usó nos dan hoy mucha luz acerca del papel de los creyentes que deben tener en la edificación de la iglesia de Cristo. El mensaje tiene una implicación de edificación. Y mire usted, hemos estado hablando en estos
últimas semanas acerca de la edificación de la iglesia, de edificar la iglesia, de la importancia. Y ha habido mensajes muy, muy buenos acerca de esto. Quiero retomar un poco de eso y decirle, hermano, hermana, que la visión que Dios tiene acerca de la iglesia es justamente la edificación permanente, continua y constante. La iglesia no puede parar y no parará. Cuando Jesucristo les preguntó a los apóstoles y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Ya recuerda usted, lo vimos en una de esas predicaciones, lo predicó nuestro pastor José Luis. ¿Quién dicen que son los hombres? Pues que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro, por el Espíritu, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice: correcto, Pedro, no te lo reveló carne y sangre. La verdad que acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, será el ángulo, la piedra angular sobre la cual mi iglesia será edificada. No sobre una persona, sino sobre el hecho de que yo soy el Hijo del Dios viviente, porque yo mismo soy la piedra de fundamento de la iglesia. Vea usted, importante. Todos nosotros, amados, somos llamados a ser edificadores de la iglesia, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Todos nosotros. Jesús enseguida les dijo sobre ese fundamento: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, mientras la iglesia se sostiene sobre el fundamento correcto, que es Cristo. Cristo es antes, Cristo es después, Cristo es hoy, Cristo es a los lados, al frente, detrás, arriba y abajo. Cristo es la esencia de la iglesia. Si la iglesia pierde el foco de Cristo, ya no será iglesia. No sé qué pueda ser, pero ya no será iglesia. Cristo es la esencia y la vida, el sustento de la iglesia. Y su visión de la iglesia que él mismo fundó es que la iglesia sería edificada. Él dice: yo la edificaré. Pero no solamente eso, sino que a través del Nuevo Testamento vemos una y otra vez en diferentes pasajes el énfasis de la importancia de la edificación y de la sobreedificación. Y nosotros, amados, nosotros somos protagonistas en la edificación de la iglesia. No somos pasivos, no debemos serlo. Sí podemos serlo, pero no somos llamados a ser pasivos en este proyecto de edificación de la iglesia. Hay un deber, hay una deuda para con Dios. Vivir edificando la iglesia. Deben ser activos edificadores del cuerpo de Cristo. Esa es la proposición. Todos, los que hablan y los que no hablan, los que participan y no participan, los que vienen de refilón y los que permanecen mucho tiempo aquí, todos somos llamados por Dios. Hay un deber, todos los creyentes, los nacidos de Dios, los que son conscientes de su salvación, los que fueron transformados, los que fueron trasladados de las tinieblas a su luz admirable y que ahora viven en ella.
Tenemos ese deber, la edificación de la iglesia. En este pasaje, amados, tan interesante, tomaremos por lo menos tres aspectos para comprender de qué manera Cristo edifica su iglesia y cómo nosotros somos copartícipes. ¿Qué significa edificar? ¿Qué significa edificar? La imagen no es difícil, es construir. Sí, poner un ladrillo sobre otro, hacer paredes, hacer columnas y quizá poner un nivel más, levantar un edificio. Esa es la figura que usa, es la figura. Y justamente de eso habla Jesús y el Espíritu a través de todo el Nuevo Testamento, diciendo somos edificadores juntamente con Cristo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y cuando nosotros participamos, escúcheme, cuando usted participa en la edificación de la iglesia a través de una enseñanza, a través de un testimonio, a través de la música, a través de todas las cosas que la iglesia hace, a través del trabajo, del servicio, cuando usted participa, usted está cumpliendo justamente la palabra que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo está cumpliendo su palabra a través de la iglesia, edificando. Es decir, nos edificamos a nosotros mismos. ¿De qué manera? ¿De qué manera nos edificamos? ¿Cómo edifico yo a César? ¿Cómo edifico yo a Sergio? ¿Cómo edifico a Dede? ¿Cómo edifico a Jonathan allá? ¿Cómo lo edifico? No necesariamente, y sí es así, pero no nada más en un mensaje desde el púlpito. Claro que sí, sí lo es. Pero la edificación de ustedes, cuando yo me pregunto cómo los edifico, es a través de mi ejemplo, a través de mis palabras, a través de mi amistad. Edificamos la iglesia, a través de la cercanía. Sí, hay muchas, puse 3, 4 ejemplos, pero hay muchas maneras. ¿Y eso nada más lo puede hacer el pastor, los pastores y los líderes? ¿No? ¿Eso lo puede hacer usted? Claro que sí. Usted puede acercarse a alguien y con su sola amistad, con su cariño, con su cuidado, con su amor, con su generosidad, ¿por qué no? Yo con agrado veo que hay hermanos y hermanas aquí que de repente meten la mano a su bolso y ven una necesidad y discretamente se acercan a otro y le dicen, hermana, tenga, ayúdese. Me agrada mucho eso. ¿Usted lo ha hecho? Se lo recomiendo. Dios lo va a bendecir. Es ver la necesidad del otro. Así también se edifica. Se edifica consolándole. Cuando vemos lágrimas en los ojos de otro, se acerca y a lo mejor le quiere contar, a lo mejor no, pero usted dice, déjame abrazarte y orar por ti. Le edifica. Cuando usted le llama a su casa y le dice, ¿por qué no has venido? Tu silla está vacía. ¿Te pasó algo? No le habla para reclamarle, le habla para saber si hay algo que puede hacer usted por él o por ellas. Son formas prácticas de edificación de la iglesia. En el pasaje vemos estos aspectos que son importantes, hermanos, y que quiero analizar en este mensaje. Quiero hacerlo lo más corto posible.
Mire, la declaración acerca de que Jesús es la piedra viva, eso es lo primero que quiero analizar en el contexto de la edificación de la iglesia. Jesús es la piedra del ángulo, dice Pedro, también lo dice Pablo, ¿verdad? Sobre la cual se edifica la iglesia y donde se halla el fundamento apostólico, según también se escribe por el Espíritu en Efesios 2:20, cuando declara Pablo que Cristo es nuestra paz, habiendo reconciliado judíos y gentiles para hacer de todos un nuevo hombre, una nueva humanidad creada por Dios. Ahí lo dice Pablo en Efesios. Pero declara que Cristo es el motivo y la razón de la unidad. Y que Cristo viene, en ese contexto es cuando habla y dice, Cristo es la piedra fundamental de lo que se construirá a partir de que el hombre no tenga divisiones religiosas, filosóficas, raciales, cuando judíos y gentiles se juntan, cuando entiendan que tienen un mismo Dios, está diciendo el apóstol Pablo en aquel pasaje, y que no somos diferentes y que nadie vale más ni nadie vale menos. Después de que eso suceda por la obra gloriosa de Cristo en la cruz, entonces se edificará la iglesia sobre el fundamento de Cristo mismo y sobre la enseñanza de los apóstoles. Es lo que está diciendo allá. La figura piedra viva que se usa en esos pasajes como en este es una contradicción en sí misma, porque las piedras son materia inerte. Parece una contradicción. Que te digan piedra, que me digan piedra a mí, que a Jesús le digan piedra, y que a Pedro le haya llamado piedra, es como que no checa mucho, ¿no? Las piedras no están vivas, las piedras son materia, sin vida. Esa es su naturaleza. Pero es característico de Cristo, del Cristo sacrificado, del Cristo que murió. Pero fue muerto para traer vida. ¿Se entiende? Una piedra viva, un muerto que vive. La figura es interesante. ¿Tienen vida las piedras? No. Pero Dios hace que tengan vida. Cristo murió y Dios hizo que resucitara. Y Él es la piedra viva, el muerto que vive, el que murió y que está vivo, dice Apocalipsis. Qué cosa tan interesante. Y asimismo, los creyentes en Cristo, es decir, ustedes y yo, somos piedras vivas, igual que Jesús. De aquí que el apóstol Pablo declara en su mensaje a los Gálatas, en el capítulo 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, inerte, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soy un muerto, soy una piedra, soy un elemento sin vida, pero al mismo tiempo ya no vivo, vive Cristo en mí, y esa es la parte que me hace una piedra viva. Piedras vivas, piedra viva, piedra viva, piedra viva, piedra viva. Como Cristo, igualitos que Él. Somos de su naturaleza. Esa es la declaración en esta enseñanza. Piedras vivas, piedra viva Él, piedras vivas nosotros. Dice que Jesús
edifica su iglesia, la nutre, la asiste, la cuida, la guarda, la consuela, la alimenta. No la fundó y se olvidó, dijo, ay, arréglenselas. No. Por eso el énfasis tan importante, tan insistente de Jesús, diciendo, yo me voy, pero vendrá uno igual que yo. No menos que yo. Porque es necesario que continúe la obra de edificación. Si yo la fundo, yo respondo por ella. Si yo la inauguro, soy el responsable. Y físicamente no estaré, pero estaré a través de la persona del Espíritu edificando, bendiciendo, salvando, sanando, restaurando. Cristo está presente a través de los siglos. Se ve, se siente. Cristo está presente. Edificando la iglesia a través del Espíritu, y el Espíritu tomando a las piedras vivas que somos nosotros, a los que somos, y nos transformó igual que Él, quienes murieron como Él, pero que por la obra de la resurrección también resucitaron y tienen vida y vida en abundancia por causa de Cristo. Piedras vivas. Eso es lo que somos, para la edificación de la iglesia. Cristo cumpliendo su palabra a través de nosotros. El Espíritu guiándonos, el Espíritu dándonos dones, el Espíritu ayudándonos, el Espíritu impulsándonos para que nosotros seamos ahora los protagonistas. Un privilegio. Que es un privilegio. ¿Se da cuenta? Que hagamos las obras que Cristo hizo es un privilegio. Ni más ni menos. Por eso Jesús dijo, mayores cosas que esto que ustedes ven que yo hago, harán vosotros. Yo solo pienso, lo que estoy haciendo en este mismo instante, lo hacía Jesús. Predicar la palabra, predicar del reino, hablar de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! ¿Se le da la impresión o nomás a mí? ¿Cómo me atrevo a tomar el lugar de mi Señor? Altísimo lugar. Él me perdonó. Él me limpió, me santificó, me habilitó y me dio el enorme privilegio de pararme frente a su iglesia que tanto ama y dirigirme a ella. ¡Wow! Piedra viva, edificando. Piedra viva, edificando. Piedra viva, edificando. Cada vez que oras con esa voz que Dios te dio, Silvia, y proclamas y hablas y prorrumpes, piedra viva edificando el reino. A eso nos llamó. A eso nos llamó. A edificar. Habla también aquí el pasaje acerca de que la piedra, Jesús, la piedra viva, hablando de Él, fue desechada. Fíjese, qué interesante. Desechada. Mas para Dios, escogida y preciosa. En el proceso de edificación del cuerpo de Cristo, la propuesta de Jesús es crear una humanidad nueva donde judíos y gentiles, decíamos, esclavos y libres, ricos y pobres, hombres y mujeres, negros y blancos, fuesen unidos en su amor
y por su muerte ser salvos de toda condenación. Pero la ceguera del pecado y los prejuicios religiosos nublaron en los judíos toda posibilidad de ver la salvación de Dios, propiciada primeramente para ellos. Como dice el versículo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Juan 1:11. La salvación fue primero para los judíos. La primera propuesta fue para ellos. Dice, no le recibieron. Dice, pero para todos los que no son judíos, los que le recibieren, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Legítimos, somos hijos de Dios. Los que hemos creído, somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Lo cree firmemente? Sí. Qué bueno. Qué bendición. Los hombres rechazaron al Hijo de Dios y su salvación, cayendo automáticamente en condenación, según lo enseña Jesús mismo a Nicodemo. Allá en Juan 3, 17 y 21, dice, y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? ¿Que me porte mal? No. Que te portes mal no es la condenación. Que me peleé con mi hermana no es la condenación. Que me vaya de antro los sábados, viernes, sábado y domingo y amanezca crudo el lunes, no es la condenación. Que tome a la mujer de mi prójimo, no es la condenación. ¿No, pastor? Pues entonces, la condenación, según Jesús, enseñado magistralmente a Nicodemo, es amar más esas cosas que acabo de pronunciar que a Jesús. Dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Esas cosas pertenecen a las tinieblas que la luz, rechazando la propuesta de Dios para salvación, rechazando la luz. La condenación es rechazar a Jesús. Esa es la condenación. Decirle, sí estás bien, Jesús, tú, pero tú allá y yo acá. Pintas tu raya. Tú allá, todo lo tuyo es neta, chido. Bien bonito, bien por ustedes, sigan, pero yo acá atrás. Esa es la condenación. Rechazar la luz, rechazar la propuesta. Dice, y prefirieron las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso no lo enseñó Pablo, ni Pedro, eso lo enseñó Jesús mismo. Los hombres rechazaron al Hijo de Dios y su salvación, cayendo automáticamente en condenación, no importa de qué linaje sean, si eran judíos, si eran gentiles, es igual. Es igual. Algunos dicen, no, es que los judíos, ellos sí, por ser judíos se van a salvar. O sea, menospreciamos a Cristo. Por igual. Para los que creen ciertamente, dice el texto, es la piedra preciosísima para su edificación, otra vez, para su edificación, para los que creen, es la piedra preciosa para su edificación y para su bendición. ¿Qué edifica mi vida? Es una buena pregunta en este momento. ¿Qué edifica tu vida, amado? ¿Qué edifica? ¿Qué construye tu vida? ¿Qué está construyendo tu vida y la mía? Pregúntate, me pregunto, ¿qué le echa ladrillos a la vida? ¿Cuáles son
las fuentes de donde mi vida está siendo edificada. A lo mejor la obra está parada y en obra negra. A lo mejor ya no es ladrillo lo que yo estoy edificando en los siguientes pisos, sino es madera, hojarasca. Somos llamados a edificar la casa de Dios. Para los que creen, ciertamente preciosa, pero para los que no creen, Cristo es piedra de tropiezo, dice el texto, para los que no creen, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Entiende eso? Para quienes no creen, es un estorbo lo que Jesús enseñó. Les estorba para realizar su vida, les estorba para llevar a cabo sus planes, les estorba para vivir la vida que quieren vivir. Cristo es estorbo y piedra que hace caer para quien no quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Preferiría no haber conocido para no sentir esta carga de que tengo que, pues ni modo, tengo que, ¿verdad? Qué estorbo para mi vida, para mis planes personales. Yo quiero ser astronauta. Me estorba la palabra de Dios, me estorba. Yo quiero ser esto, quiero ser aquello, pero me estorba que Dios haya dicho que no puedo hacer eso. Es tropiezo. Me es tropiezo Cristo en la vida. Jesús afirmó con razón, lo afirmó y lo dijo primeramente en la parábola de los dos ladrones malvados. ¿Se acuerda usted de esa parábola de los dos ladrones malvados? Perdón, no eran dos ladrones, eran de los labradores. Ya estoy leyendo Visco. Los labradores malvados. Los labradores malvados. Donde Jesús, después de contarles esta parábola, les dice, el dueño de una parcela puso a trabajar a los labradores y luego les mandó enviados, mensajeros para que le rindieran cuentas, y los agarraron y los mataron, los golpearon, y luego vino un segundo y los golpearon, y luego vino un tercero y lo golpearon, y dice, pues voy a mandar a mi hijo, voy a mandar a ver si con sí obedecen y me rinden cuentas. Y entonces viene el hijo y dice, no, pues a no lo vamos a golpear, a lo vamos a matar. Y lo matan. Contó esa parábola. ¿Quiénes eran los primeros? Los profetas. ¿Quién fue el último? Jesús mismo. Estaba anunciando que lo habían de matar. ¿Y por qué cito esto? Porque concluye diciendo Jesús, después de contar la parábola, sepan que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre ella, sobre la piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Déjeme explicarle un poco qué significa esto. Será lo mismo que una persona caiga sobre un bloque de piedra a que el bloque de piedra carga sobre ella. ¿Será lo mismo? Si la persona cae de una altura sobre el bloque de piedra, se va a lesionar, seguro, se va a quebrantar, una pierna rota, algo, pero se restaurará.
Los que estamos en Cristo hemos caído sobre la roca y nos ha quebrantado. Se nos han roto las rodillas, un pie, algo. ¿Sí o no nos ha quebrantado el Señor? Claro, es porque nos tiene que enderezar. ¿Sí o no? Pero Él dice, el que cayere será quebrantado, con la esperanza de la restauración. Pero al que le cayere encima será destruido. ¿Usted en qué situación está? ¿Yo en qué situación estoy? ¿Caí sobre Cristo, la roca, o me ha caído encima? Número 2. Los creyentes como piedras vivas, según el capítulo 2:5 de lo que estamos leyendo. La exhortación de Pedro es: sean edificados como piedras vivas. Esa es la exhortación del texto. Sean edificados como piedras vivas, es decir, bajo la misma naturaleza dual de Cristo, de haber muerto y haber resucitado. Inertes pero vivos ustedes, dice Pedro, muertos para el pecado y para el mundo, pero vivos para Dios. Esa es la imagen. Vivos para traer vida por medio de Cristo. ¿Para qué nos dio vida? Para traer vida por medio de Cristo. Esa es la edificación. Ese es el objetivo central de las piedras vivas de nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Traer vida. ¿Para qué me salvó Dios? Para traer vida. ¿Para qué me perdonó? ¿Para qué me limpió? ¿Para qué me restauró? ¿Para qué? Para traer vida. Esa es la razón. No le busque. Ay, ¿cuál será mi ministerio? Estoy esperando aquí a ver que Dios me hable de mi ministerio. No esperes más, hermano. No esperes. Dios no te llamó a sentarte a una silla en la iglesia los domingos. No es tu llamado. Tu llamado es traer vida a los demás, a los que están muertos, que esos son piedras todavía inertes, a los cuales Dios quiere por su espíritu hacerlos piedras vivas. Ahorita no están así. Ese es el llamado, esa es la misión, esa es la comisión. Si tengo vida, contagio vida. ¿Sí o no? Todo se contagia. Lo malo se pega, lo bueno también. La gripa se pega, la roña se pega. ¿Sabe qué es la roña? Todos hemos oído de la roña, ¿no? Es una infección de la piel. Se llama escabiasis. Eso se pega. Bueno, así, para que se entienda el modelo, fuimos traídos a vida para contagiar vida. Ese es el objetivo. Yo le quiero preguntar y me pregunto a mí mismo, para no ser injusto en mi declaración: ¿estamos trayendo vida a otros? ¿Estamos contagiando de vida a otros? ¿Nos están viendo vivos cuando estábamos muertos? La gente ve nuestra vida y se le antoja lo que nosotros vivimos. ¿Se le antoja a tus vecinos vivir como vives? ¿Se le antoja a tus hijos replicarte en sus propias vidas? ¿A tus hermanos? ¿A tus cuñados? ¿A tus vecinos? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿Se les antoja? ¿Estás fluyendo en la vida de Dios para traer vida? Esa es una pregunta importante, hermano. No le estoy recriminando nada, no se sienta mal. Estoy preguntando hacia mí y hacia usted, porque ese es el objetivo.
por el cual Cristo nos salvó. Ya sé que usted puede pensar, no, Cristo nos salvó para eso. Cristo nos salvó para tener comunión con Él. Sí, está bien. Pero el que tiene comunión con Él, tiene vida. No subió Moisés al monte y nada más estuvo un tiempito ahí, no muy largo, un tiempo. Y bajó y no resplandecía. ¿Se entiende la figura? Porque la presencia de Dios en nosotros baja el cielo a la tierra. Aleluya. Aleluya. Sean edificados como piedras vivas, vivos para traer la vida por medio de Cristo, edificando la casa espiritual. Si ustedes son un sacerdocio santo, de un linaje diferente, ya lo son. Somos reyes. Dígalo, somos reyes. Aunque no lo crea, dígalo, somos reyes. Y reinas. No lo digo yo, hermano, y no es una posición de presunción. Somos realeza. Y le voy a decir por qué somos realeza. Porque somos familia del Rey. Por eso. Y yo tengo que creerlo en mi corazón. Si mi autoestima está baja porque me la golpearon, pues la levanta el hecho de saber que soy un príncipe de Dios. Si me menospreciaron los hombres, me levanta saber que yo soy de un linaje muy alto por causa de Dios y de Cristo. Eso es lo que dice Él que soy. Me gusta cómo termina lo que hemos leído. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunta: ¿usted vive en la luz admirable? ¿O está viviendo en las tinieblas todavía? Espero que no se ofenda. Me pregunto, ¿estoy viviendo en la luz de Dios o sigo en la penumbra, en la oscuridad? Porque Él nos llamó de uno al otro lado y entonces nos dijo, real sacerdocio, reina, reyes, eso nos dijo. Edifiquen, dice Pedro, pues, la casa de Dios, que es la iglesia. Si es que habéis gustado de la benignidad de Cristo, dicen los primeros 3 versículos. Si verdaderamente, dice, si ya experimentaste a Cristo, si ya Cristo es tu Señor, si ya tú eres de Él, si le perteneces, si la vida de Él está en ti, si eres vivo por Él, si esa es una realidad, si gustaste de la benignidad del Señor, edifica. Desecha toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, la enseñanza, el buen ejemplo, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la exhortación del Espíritu aquí en Pedro. Póngase de pie. ¿Quién va a edificar esta iglesia, hermano? Yo. Díganlo. ¿Quién va a edificar esta iglesia? Nada más fueron 3 o 4 de acá. ¿Quién va a edificar esta iglesia? Yo. Deudores somos del Señor.
Nos ha dado una salvación tan grande, maravillosa. Dios cambió nuestro lamento en baile. No es así, amado. No es así. Y no estoy hablando de que usted venga y diga, inscríbame, pastor, para ser maestro de escuela dominical. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser una lumbrera, donde me muevo, donde estoy, en mi ámbito. Ahí edifico. Las piedras muertas, como era yo, se convertirán en piedras vivas, que serán traídas y edificarán la casa de Dios. Porque Cristo nos enriqueció, porque Cristo nos bendijo. Es un asunto de reciprocidad. Dios nos ha dado en abundancia, dígame si no. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a usted? ¿La casa donde vive? ¿Los muebles que disfruta, que usa? ¿El auto que trae? ¿El aire que respira? La vida misma. Deudores somos de Él. Y no es que Dios esté cobrando, eso lo recibimos por su gracia, inmerecidamente. Pero hay una exhortación del Espíritu a ti que has disfrutado y gozado de la bendición de la salvación en Cristo. Edifica la casa. Busca a tus hermanos. Busca a tus hermanos. Aquí mismo, no tienes que salir a ningún lado. ¿Hay alguno que trae alguna necesidad? Ve y búscalo. No le digas, pásale para que irme para allá los pastores. No, dile, ¿en qué podría yo ayudarte? Y no necesariamente en dinero. ¿Cómo te puedo bendecir? Toño, ¿cómo te puedo bendecir? Adriana, ¿cómo te puedo bendecir? ¿Qué podría hacer para que tu vida esté mejor? Yo recuerdo que antes se acostumbraba mucho que si estaba enferma una hermana, no faltaba quien decía, hermana, ¿quiere que le vaya a hacer eso que hacer? Sí, ¿verdad? Antes como que era más eso. ¿Tiene quien le haga de comer, hermana? ¿Hay dinero en la alacena? ¿Hay despensa en la alacena? ¿No? Cosas prácticas, no le estoy diciendo tan alto, son cosas prácticas. Sí, así se edifica. ¿Sabe qué muestra eso? Interés, muestra amor. ¿No le amó a alguien alguna vez a usted de esa manera? ¿No estaría padre que usted también fuera recíproco? Darle a Dios, ¿qué le puede dar? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Nada, Él no necesita nada. Pero ¿no sería muy bonito que usted se preocupara más por otros que lo mucho que se preocupa por usted mismo? Que yo me preocupara más por los demás y su necesidad que lo tanto que me preocupo por mí, y que veo que todo esté bien conmigo, y si no me enojo, y si no me frustro, y si no, que todo esté perfecto conmigo. ¿No sería mejor ver qué necesita Edith? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Me puedo sentar junto a ti? Y no para que me cuentes. Sí soy chismoso, pero no para que me cuentes, sino para sentir tu congoja y para llorar contigo un rato. ¿Puedo? ¿Puedo llorar contigo un rato? Cuando murió mi papá, fíjese, cuando murió mi papá, ustedes recuerdan eso, la mayoría, yo sentí un vacío muy grande en mi corazón. Y
quiero decir esto con mucha sanidad. Hubo hermanos muy lindos, pastores, que estuvieron con nosotros y que venían, que me decían, adelante, brother, échale ganas. Y incluso mi pastor me dijo, ¿ya le lloraste a tu padre? Fue su palabra, ¿ya le lloraste a tu padre? Le digo, no, todavía no le lloro. Llórale, mi hijo. Pero hubo un doctor que no es cristiano, que me dijo, quiero verte. Se enteró y me dijo, quiero verte. Y me llevó a un restaurante muy bonito que está aquí en Satélite, que se llama La Guardiana o La Guadiana. Sí. Caro. Y me citó ahí. Y fui ahí y me senté con él. Y me dijo, siento tu pesar, amigo, y quiero invitarte a una copa. Y quiero compartir unos momentos contigo. Sí, quiero compartir unos momentos contigo de tu dolor. Fíjate. A su manera, sí, a su modo. Y me dijo, platícame de tu papá, ¿cómo era? No lo conocí, pero ¿cómo era? ¿Lo amabas? Y me hizo una catarsis ahí muy hermosa. Se llama amistad, se llama interés. Yo no había visto a ese doctor hace mucho tiempo, años. Me acompañó de la mejor manera. Me acompañó en un momento muy difícil. A todos agradezco mucho sus demostraciones de cariño, pero le cuento esto con la idea de que usted sepa que no todo en la vida es dinero, ¿o sí? Que no todo en la vida son logros, que hay tanto que podemos dar para un alma necesitada en algún momento. Eso es edificar la iglesia. ¿A poco no le daría gusto ir a una iglesia donde usted cada vez que se desanime diga, no, pero está Cristian? Y Cristian es bien buena onda. Cada vez que yo he estado mal, Cristian me dice, ¿qué onda, hermano? A ver. Pero está la hermana Elba, que cada vez que la veo me bendice y yo sé que pone sus manos, ora por mí. Está la hermana Carmen, que viene y con sus manos me anda orando. Y está fulano y está sutano y me dan demostraciones de amor. Diablo, tú no me vas a engañar. Allá están los míos, los que han edificado mi vida, los que me aman, donde siento su amor y su bendición sobre mi vida. Cierre sus ojos.